nosotros. El pastor Luis Berrío, listo para compartir una linda palabra en esta mañana, de su corazón a nuestro corazón. Él tendrá una palabra linda para todos nosotros. Sabemos que Dios le usará. Estará con grande poder, como siempre, para la gloria de su nombre. Pastor, paz del Señor sea contigo. Muy buenos días. Saludos, mi hermano. Dios te bendiga. Agradezco al Señor la oportunidad que me da de poder estar una vez más a través de esta hermosa experiencia compartiendo la palabra. En Tertu hablemos. La gloria y la honra se la damos al Señor. Qué bueno saludarte, pastor, y qué bueno que el Señor nos ha permitido nuevamente participar y continuar en esta linda experiencia. A los que están conectados, no se mueva. Hay una palabra de Dios para ti poderosa. No te muevas, Dios te va a bendecir con una linda palabra. Así que, pastor, adelante con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Comenzamos ahí pidiendo a Dios su dirección a través de su Espíritu. Te doy gracias, Padre, por la oportunidad que me das una vez más de compartir una palabra con nuestra audiencia, compañeros pastores y pastoras y otros hermanos que se unen y hermanas que se conectan con frecuencia y diariamente a esta transmisión de Tertu Hablemos. Pedimos que tu Espíritu Santo dirija la palabra que vamos a compartir y que podamos ser de bendición para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre, por eso en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero en esta mañana hablar sobre el tema partiendo de un pasaje de la Escritura que se encuentra en 1 Samuel capítulo 22. Y voy a hablar bajo el tema Adulam, Centro de Restauración y Adiestramiento. Adulam, Centro de Restauración y Adiestramiento. 1 Samuel capítulo 22, versos 1 y 2. La Escritura dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. David estaba huyendo de Saúl. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Eso lo encontramos en 1 Samuel capítulo 22, versos 1 y 2. Adulam significa refugio, lugar de reposo, justicia de pueblo. Según los eruditos, fue una de las ciudades reales de Canaán, que después fue integrada a la tribu de Judá, según dice Josué 12:15 y 15:35. Esta ciudad fue reedificada por Roboam, lo encontramos en 2 de Crónicas 11:7. Entonces, hay en la actualidad una cueva muy grande en un lugar que se llama Wadi Quraytun, en la zona oriental de Judá, donde tradicionalmente se les relaciona con la cueva de Adulam, donde aparentemente David se escondió, se refugió mientras huía. Esta cueva fue para David un cuartel general donde formó su primer ejército con hombres con características muy singulares. ¿Eran acaso los más valientes de la región, los más adiestrados y experimentados en la guerra? ¿Tenían en sus tablilleros trofeos por haber triunfado en guerras anteriores? No, mi hermano, mi hermana. Todo lo contrario. Además de temerosos, eran hombres afligidos, endeudados y amargados. De esta historia podemos obtener una gran enseñanza para nosotros y nosotras en la pastoral. Podemos comparar la cueva de Adulam con el templo donde trabajamos con la grey que el Señor ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Al igual que David, los pastores y pastoras lideramos un grupo de personas entre las cuales se pueden encontrar gente con situaciones y condiciones similares a las que llegaron a la cueva de Adulam. Son personas que han venido al Señor en medio de una gran necesidad y encontraron refugio en la cueva de Adulam, donde somos pastores, tú y yo, mi hermano y mi hermana. Yo quiero que usted entienda que la iglesia sigue laborando, la iglesia sigue activa, la iglesia sigue desarrollando, y aunque haya todavía lugares donde los templos todavía no se siguen abriendo, la iglesia sigue viva. Y como tal, los pastores y las pastoras son responsables de continuar laborando a la gloria del Señor con los recursos, con los medios que aparezcan, que nos ponga el Señor a nuestra disposición para seguir atendiendo la congregación, la iglesia que el Señor nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad en la pastoral. Así que antes de ser coronado rey y justo después de fingirse loco
delante de Aquís, allá con los filisteos, David huyó y se escondió en una cueva en Adulam. Leemos en el texto que cuando los parientes de David y otras personas se enteraron que él estaba en aquel lugar, vinieron y se unieron a él. Cuando leemos en 1 Samuel 22:2, encontramos que David fue hecho jefe de este grupo de personas. El texto no dice que David se autoproclamó líder del grupo. Ellos lo nombraron su líder. Tú y yo no llegamos al templo donde estamos pastoreando y le dijimos a la congregación, bueno, de ahora en adelante yo soy el pastor de esta iglesia. No, fue Dios el que nos llamó a este ministerio, quien nos puso como pastores y pastoras en la iglesia donde estamos, que en esta ocasión la estamos comparando con la cueva de Adulán. Bajo su mando, David dirigía a un grupo peculiar de personas. Y a mí me parece que a nosotros en la pastoral nos toca trabajar con personas cuyas necesidades se asemejan a las que tenían aquellos que se juntaron con David. Veamos las 3 áreas de necesidades que tenían los que llegaron a la cueva de Adulam para juntarse con David. El primer grupo de personas tenía que ver con aquellos que estaban afligidos. Y esta palabra denota sufrimiento físico o pesadumbre moral. En hebreo implica una estrechez. Alguien que está bajo presión, comprimido. No solo habla de estar preocupado, sino de tener razones evidentes para tener preocupaciones. Amado pastor y pastora, hay gente afligida que Dios permite que llegue a la cueva de Adulán donde tú y yo pastoreamos. Somos personas o son personas que viven presionadas, apesadumbradas por las diversas situaciones que enfrentan. Tú y yo somos llamados por Dios para trabajar con los afligidos de nuestro tiempo. La cueva de Adulán, donde el Señor nos ha puesto, tiene que ser un refugio donde los afligidos se encuentren con aquel que dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El segundo grupo de personas que se acercó a la cueva de Adulán, donde estaba David, eran los que estaban endeudados. Y a nuestra cueva de Adulán, compañero pastor y pastora, llegan también los que literalmente se han vendido a un acreedor. Si tienes una tarjeta de crédito, entiendes muy bien a este grupo de personas. Hay gente que las deudas los tienen tan oprimidos que no duermen. Viven escondiéndose aún de los acreedores. Como dice el refrán, le deben a cada santo una vela. Son personas que no tienen control sobre sus gastos y gastan más de lo que reciben, endeudados con tarjetas de crédito. Pero también llegan a la cueva de Adulán los que tienen deudas de carácter emocional. Son personas que tienen deudas pendientes con otras personas, con otros seres humanos. Están marcados por asuntos sin resolver. Tienen deudas de falta de amor, de compresión, con situaciones que no han resuelto y quedaron inconclusas. Esa clase de personas con esas situaciones, con esas necesidades, también Dios permite que lleguen a la cueva de Adulán donde tú y yo pastoreamos. Como pastores y pastoras, también tenemos que trabajar con los endeudados que llegan a la cueva de Adulán donde el Señor nos puso a pastorear. El tercer grupo de los que llegaron allí dice que eran los que tenían amargura de espíritu. Estas eran personas con sus vidas echadas a perder y con razones obvias para sentirse deprimidas. La vida sencillamente les había tratado mal. ¿No es tal la forma en la que la mayor parte de la gente llega a Jesús? Maltratados por la vida, amargados por los resultados. Si conoces a alguien así y no está en tu iglesia, invítale a unirse. Estoy seguro que encajaría perfectamente. Gente que el Señor los encuentra destruidos, marcados, golpeados por la vida, en diferentes tipos de situaciones de salud emocional, con depresiones, algunos con diagnósticos, hasta aún siendo cautivos de vicios a medicamentos. Y esa gente, el Señor permite que pueda llegar al lugar donde tú y yo estamos en la pastoral. Oiga, 400 hombres eran los que componían la población dentro de la cueva de Adulán. Con toda probabilidad, no faltó quien les considerara como la escoria de la sociedad de aquella época. Estoy seguro de que pocos de los grandes querrían asociarse con ellos.
Pero una cosa debo decir de este grupo de personas: tuvieron la capacidad para someterse al futuro rey. Le hicieron su jefe antes de que fuera oficialmente coronado como el rey de la nación. Afligidos, endeudados, amargados, pero sometidos al rey. Cada iglesia local representa aquella cueva de Adulam donde llegan hombres y mujeres necesitados, buscando la solución a sus situaciones, a sus problemas, a sus necesidades. Con toda probabilidad, en medio de los que componen la grey que el Señor puso bajo nuestra responsabilidad, hay quienes en algún momento llegaron con historias desagradables, desgarradoras, tristes, con aflicción, con deudas, tanto económicas como morales, amargados, deprimidos. Tal vez algunos fueron rechazados por hasta su propia familia y sus amistades. ¿Cuántas historias conocemos de otros amigos en esta misma condición que fueron heridos, defraudados, juzgados, aún hasta condenados? Tal vez pensaban que no había remedio para la situación que estaban enfrentando y que hasta aún el mismo Dios se había olvidado de ellos y les hubiera desechado hasta que llegaron a Adulam. Y es allí donde se encontraron con el Rey de Gloria y recibieron sanidad para su alma herida. Pastor, pastora, tú y yo servimos al Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, y del cual dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 1, versos 27 y 28. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios para así, y lo que no es, para deshacer lo que es. Me parece importante resaltar que este era un grupo de anónimos que más tarde llegaron a ser un ejército comandado por David, a quienes les llamaron, de ahí salieron los valientes de David. Se encuentra allá en el capítulo 23 de Segunda de Samuel. ¿Qué fue lo que hizo esa diferencia entre estos mismos hombres que llegaron a la cueva de Adulam con diferentes necesidades y que luego se convirtieran en soldados valientes? Eran personas amargadas, endeudadas, deprimidas. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? Hermano, yo tengo la impresión que sin lugar a dudas, en la cueva de Adulam, ellos pasaron por un proceso de restauración y capacitación que los desarrolló como valientes guerreros. Y eso es lo que Dios espera que ocurra en cada iglesia, que sea en este tiempo, cada iglesia sea un refugio de restauración y capacitación para quienes llegan con diferentes necesidades. Así que hay dos pensamientos que debemos resaltar y enfatizar con relación a este tema de la cueva de Adulam. Número uno, que la iglesia tiene que ser un lugar de restauración para todos. A David se le unieron los afligidos, los endeudados y los amargados de espíritu. Vemos un grupo de personas que no reunían muchas cualidades positivas. Usted se imagina que tenga que escoger a alguien para que esté a su lado, sirva, trabaje. Y yo creo que lo último que escogeríamos sería a alguien con las cualidades que en ese momento esos hombres presentaban en aquel momento histórico. Muchos desplazados encontraron en David un líder y en Adulam un refugio. El Señor nos va a traer del mundo personas con las que llegaron, como las que llegaron a aquella cueva de Adulam. En el día de hoy, la iglesia está llamada a convertirse en un refugio para los afligidos de allá afuera. En la iglesia, la gente tiene que encontrar y recibir sanidad para sus heridas. En la iglesia, la gente tiene que encontrar orientación, sentido de dirección y propósito de Dios para su vida. En la iglesia, la gente tiene que encontrarse con un Dios que le levante, que le cambie, le transforme y que le dé razones para seguir viviendo. La iglesia tiene que ser un lugar de refugio que le permita entender al que viene afligido, endeudado y amargado que no todo está perdido, que hay esperanza y que se pueden levantar con nuevas fuerzas. Lo segundo que debemos y que queremos enfatizar de esta enseñanza y de la experiencia de la cueva de Adulam es que la iglesia tiene que ser un lugar de adiestramiento y capacitación.
Mire, todo proceso de restauración comienza con poner en orden la vida de las personas. Normalmente, cuando nosotros llegamos a lugares como estos, llegamos con una vida desorganizada, enfermos, destruidos. Y es necesario que empecemos a poner en orden nuestras vidas. Si usted quiere ser restaurado, usted no puede seguir viviendo como una vida como la que tenía antes de llegar a Dios. Tiene que poner en orden su vida y hay que organizarse para ser restaurado. Todo proceso de restauración exige que estemos al cuidado de personas que nos ayuden espiritualmente hablando. Cuando llegamos a un lugar de restauración, Dios nos coloca bajo la cobertura espiritual de alguien, un pastor, una pastora, para que podamos crecer, madurar y aprender. Y no importa, y esto es bien importante, porque a veces hay gente como que tienen poco la preparación que pueda tener el pastor o la pastora. Hay compañeros pastores y pastoras que no han tenido la oportunidad de ir a prepararse teológicamente hablando para alcanzar unos grados en teología y demás, pero Dios les llamó, Dios les ungió y les usa como usa a cualquiera de los demás que sí han tenido la oportunidad. Y a veces hay personas dentro de las comunidades de fe que sí han tenido preparación, que tienen algún tipo de profesión adicional y a veces tienen en poco la figura del pastor o la pastora porque supuestamente ellos piensan que están mejor preparados que ellos. Así que no importa que secularmente mi líder sepa menos que yo. Aquí no se trata de conocimiento natural. Aquí se trata de que Dios establece hombres y mujeres a quienes capacita con una experiencia espiritual, con el fruto del Espíritu en sus vidas, para ayudar a otros a crecer y a madurar espiritualmente. Efesios 4, 11 al 13 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La población de desplazados que se unió a David en la cueva de Adulán fueron entrenados para la batalla. Pasaron por un proceso que los llevó de ser un grupo de afligidos, endeudados y amargados a ser guerreros poderosos para Dios. Nuestra función como pastores y pastoras es mostrarles cómo deben actuar, ayudarles a cómo vivir y capacitarles para que puedan pelear la buena batalla de la fe. David también les enseñó a aquel grupo de desplazados a depender absolutamente de Dios. Ellos no tenían de qué aferrarse, ni siquiera podían salir de esa cueva, pero en medio de esa angustia, David confiesa que Dios es el único que les puede librar. Nosotros, como pastores y pastoras de una iglesia llamado a ser un refugio de restauración, tenemos que enseñarle a los nuevos creyentes y a aquellos que llegan allí para que estén bajo nuestra responsabilidad, que Dios es el único en quien podemos confiar ciegamente. Amados pastores y pastoras, el Señor nos ha puesto bajo nuestra responsabilidad un grupo de hermanos y hermanas, gente linda, pero con unas necesidades particulares. Tenemos la tarea de darles formación espiritual para que se conviertan en discípulos, que desarrollen un ministerio para la gloria del Señor y que así nos ayude el Señor. Jesús. Poderosa la palabra de esta mañana, pastor. He estado aquí viendo todos los mensajes de nuestra gente. Como nos dice, por ejemplo, Ángel Isaac Cartagena, de lo más vil y menospreciado escogió Dios al hombre para avergonzar a los que se creen saber. Madeline Rodríguez nos dice, gloria a Dios, aleluya. El pastor Javier Ovalle de Panamá nos dice, gracias Señor por llevarte todas nuestras preocupaciones. Qué poderosa experiencia, hermano mío, qué poderoso. La querida amiga Ana Casilda Peña nos dice, buenos días. Cada acontecimiento, sea grande o pequeño, es una parábola por medio de la cual Dios nos habla. Y el arte de vivir es recibir el mensaje en el cual Dios nos quiere enseñar. Lindo día. Gracias, querida amiga. Qué poderosa experiencia. También tengo por acá a Mildred Cortijo que nos dice, Señor, gracias por recibirnos en la cueva de Adulam y ser bálsamo para nuestras situaciones. El pastor Miguel Ramos de Pensilvania nos dice, tremendo. Por las últimas semanas hemos estado hablando de la cueva de Adulam,
Gracias, Dios, por tu palabra. La gente de Mujer de Fe pone, dice aleluya, y ponen ahí ciertamente una llama de fuego. Así es. También tengo por acá, déjame ver por acá, tengo por acá mensajes nuevos. El pastor Javier Ovalle nos dice: somos soldados de Jesucristo preparados para toda buena obra. Dios le continúe bendiciendo, pastores. Dios ha hablado. Aleluya. Pastor, ciertamente una palabra de bendición poderosa, la palabra de esta mañana, pastor. El Señor nos ha hablado, a mí me ha hablado el Señor de manera poderosa. Qué poderosa experiencia para la gloria del Señor, pastor, pero queremos aprovechar este espacio y esta unción del Espíritu para que ciertamente usted pueda hacer y tener esta palabra de oración, para que esta palabra que salió como trueno y como rayo y se ha taladrado el corazón de tantos de nosotros, nos vuelva atrás vacía. Seguro que sí. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir la enseñanza de tu palabra. Gloria a Dios. Dios del cielo, te damos las gracias porque sabemos que tú estás ahí para apresurar tu palabra, para que no torne atrás vacía, sino que salga y haga aquello para lo cual es enviada. Pido que de manera especial tu gracia, tu unción siga derramándose y fluyendo a través de cada compañero y compañera pastora, que en los lugares donde les has puesto, nos has puesto como pastores y pastoras, allí podamos seguir siendo instrumentos para hacer posible que esa gente que viene con diferentes necesidades, algunos vienen, Dios mío, endeudados, afligidos, oh Señor amado, con amargura de espíritu, que la gracia tuya se manifieste y que tu Espíritu Santo nos siga usando para gloria de tu nombre, de tal manera que podamos ser instrumentos para que esa gente sea restaurada, tenga encuentros contigo, puedan, Dios mío, ser sanados y levantados y levantadas para que luego se conviertan en discípulos que discipulan a otros, Dios del cielo, que podamos reproducirnos en ellos, Dios del cielo, que podamos ver cómo de manera especial la obra tuya sigue avanzando, Dios del cielo, porque aquella gente que en un momento dado llegó en diferentes condiciones a nuestros santuarios, a nuestros templos, a nuestra cueva de Adulán, de allí salgan restaurados y se conviertan en guerreros para la gloria de tu nombre, que salgan a alcanzar almas para el reino también. Gracias, Dios mío, por cada ministerio pastoral. Gracias, Dios mío, los que están escuchando en este momento y los que escucharán después, que tu gracia continúe manifestándose sobre cada uno de ellos y de ellas, y que también, junto a aquellos líderes que están trabajando mano a mano con la pastoral, podamos desarrollar un ministerio de impacto transformador que siga alcanzando almas para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sin lugar a dudas, pastor, poderosa la palabra. Nos dice por acá Candelaria Asia, nos dice: somos llamados, y pone el fueguito al lado allí. La pastora Nixa González nos dice: alabado sea Dios, amén. Desde Chile, nuestra querida amiga Ada López nos dice: tremenda enseñanza. Ciertamente el pueblo ha recibido esta palabra, todos hemos recibido una palabra poderosa que el Señor nos ha ministrado para la gloria de su nombre. También Candelaria Asia nos dice: excelente, bendiciones a todos, gloria a Dios, queremos tu gloria, amén. Así que, pastor, ciertamente una palabra que nos ha bendecido. Gracias, como siempre, pastor, por ser usado por el Señor y por traernos una palabra poderosa. Pero ¿cómo la gente puede conectarse con usted, pastor, conectarse con su ministerio? Siempre nos cuidamos de darle toda la gloria al Señor y nosotros estamos compartiendo enseñanza de la palabra a través de Facebook, en la página de la iglesia en la cual Dios nos ha puesto en la pastoral, Primera Iglesia Bautista de Country Club. Los domingos estamos transmitiendo desde las 10 de la mañana el culto de adoración desde el templo. Los miércoles estamos compartiendo el estudio de la palabra desde las 8 de la noche. Allí estamos compartiendo, y si alguien interesa por alguna necesidad que quiera comunicarse con nosotros a nivel personal, nos consiguen el 787-536-2234. Que Dios le bendiga rica y abundantemente. Pastor, gracias por bendecirnos. Ciertamente el Señor nuevamente te ha usado para la gloria de su nombre. Sin lugar a dudas, una palabra contundente y poderosa. Que tenga un excelente viernes, pastor, y un fin de semana extraordinario. Amén. Igual para ti, mi hermanito. Un abrazo. La paz del Señor sea contigo, pastor.